Entonces, vamos a grabar. Sí, a partir de este momento, una disculpa, se me había olvidado arrancar la grabación. A partir de este momento vamos a ir grabando. ¿Cuál es la intención? A ver, yo sé que tienen ustedes hermanos que puede irse igual que como yo, pueden tener problemas de la energía eléctrica o del internet. Entonces, la intención es subir todas las sesiones, tanto en video como solamente en sonido, para que ustedes en un momento dado puedan verlas posteriormente o si hay alguna duda, regresar a la sesión. También la ventaja de que sea solamente sonido es de que pueden ustedes ir revisando las diapositivas y con el puro sonido irse guiando en cuanto a las explicaciones que se dieron con respecto a las presentaciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, se van a grabar las sesiones, se les va a pedir a ustedes una autorización por escrito. De todas maneras, en este momento se las pido a ustedes para que no haya ningún problema. Vamos a ver si esto a través ya sea de un canal especial o ver cómo la subimos. Eso se los ya informo el jueves o el martes de la próxima semana. Todas las diapositivas van a estar en la página Materias AOP y las tareas, que todavía no subo ninguna, van a estar a través de Classroom. Ahí mismo las van a entregar y los exámenes. Los exámenes, ustedes yo creo que ya se han ido habilitando en el semestre anterior, pues los tenemos que hacer a través de Classroom. No les voy a pedir que abran la cámara todo el examen. O sea, tengo confianza plena en ustedes, pero sí les voy a ir pidiendo en un momento dado que, pues les voy a pedir, vamos a decir, particularmente así al azar, que abran la cámara, pues nada más, pues para ver que están trabajando y para cualquier duda que pudieran tener. En un examen, en cualquier momento, ustedes pueden preguntar, puede ser a través del chat o puede ser a través del micrófono. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Ah, todo bien, profesor. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces entramos ya a lo que es el curso. Ahora sí. Antecedentes. Bueno, esto desde la prepa o desde la secundaria, yo creo que desde la secundaria nos lo explicaron, las leyes de Newton. O sea, ¿con qué vamos a trabajar con las leyes de Newton? Básicamente con la primera y la tercera, ¿sí? La primera en el sentido lo que se conoce como la ley de inercia, que nos dice, bueno, que todo objeto va a permanecer en reposo o en movimiento siempre y cuando no se aplique una fuerza sobre de este. O sea, las fuerzas modifican las condiciones de reposo o de movimiento. Ahora, al igual que estática, las condiciones en este curso, ¿cuáles van a ser? De reposo. Y entonces las solicitaciones que se apliquen, ¿qué van a generar? Esfuerzos y deformaciones en el cuerpo. Y luego la tercera ley de Newton, pues, ¿qué nos dice? Que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Muy bien, ¿esto para qué nos va a servir? Bueno, para nuestros diagramas de cuerpo libre, eso es para lo que estamos manejando esto, ¿no? Pues, todo cuerpo se tiende a mantener en reposo, en movimiento, a menos de que una fuerza actúe sobre de esto. En el caso del ciclista, ¿qué es lo que se genera por efecto vamos a decir, el, el centroide del cuerpo combinado de la bicicleta con la persona? Está muy elevado con respecto a las piedras. Entonces, ¿qué se va a generar? Se va a generar un momento que es lo que tiende a que se voltee la persona que ve en la bicicleta, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, a toda acción corresponde una reacción. Pues tan fuerte como le demos, vamos, en función de la velocidad de nuestra pierna al golpear el balón, va a ser la fuerza que adquiera, la velocidad más que la fuerza, va a ser la fuerza que transmitamos y por consecuencia la velocidad que adquiera el esférico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, una fuerza que produce en un cuerpo. Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de ver, una modificación al estado de reposo o movimiento, primera ley de Newton, o como quedamos que en este caso hablamos de cuerpos en reposo en este curso, una fuerza que va a provocar deformación. ¿Sí? Muy bien. Quedamos en el curso de estática,
lo que consideraron es que había equilibrio. En el curso de dinámica consideraron que había movimiento, que había una aceleración, es más. Entonces usaron la segunda ley de Newton. En este caso, simplemente nuestro curso es reposo, ¿sí? Por lo tanto, no nos interesa la alteración en el estado de equilibrio o movimiento porque va a mantenerse el equilibrio. Entonces, simplemente nos interesa el efecto de esa fuerza y el efecto de esa fuerza van a ser deformaciones. En nuestro curso, ¿qué deformación nos interesa? La deformación elástica. Ahora, ¿qué es lo que aplicamos, habíamos dicho, a los cuerpos? ¿Aplicamos esfuerzos? No. Lo que aplicamos son fuerzas. Recordemos que de acuerdo a la forma como se transmiten, si se transmiten a distancia, hablamos de fuerzas de cuerpo. Y si se transmiten por contacto, hablamos de fuerzas de superficie. Si analizamos ya en el interior del cuerpo, pensemos en esta esponja aquí abajo, en el extremo inferior izquierdo, ¿sí? Tenemos una esponja. A través de la mano, a través del dedo, aplicamos una fuerza. Esa fuerza que provoca en la esponja, una deformación. Si nosotros retiramos la carga, ¿qué va a pasar con la esponja? Va a regresar a su forma inicial. Entonces decimos que la deformación es elástica. Ahora, pues nos prestaron el auto y por no fijarnos ya le dimos un llegue. En este caso, el problema es que la deformación en la salpicadera del auto es permanente y pues ya nos vamos a llevar un buen regaño en esto, ¿no? Entonces, las fuerzas al aplicarse en el cuerpo generan deformaciones que pueden ser recuperables o pueden ser permanentes. En este curso nada más vamos a hablar de aquellas fuerzas que provocan deformaciones elásticas, o sea, recuperables. Ahora, si lo llevamos al extremo, lo que estamos analizando, podríamos hacer el análisis del chasis del vehículo para ver cómo al aplicar una carga, al aplicar una fuerza o al chocar el vehículo, cómo se generan esfuerzos sobre las diferentes partes y cómo se va a ir deformando. Un vehículo en la actualidad, ¿para qué se diseña? Cuando desafortunadamente hay un accidente, hay un choque, para que las deformaciones sean elásticas o sean plásticas. A ver, Adolfo, me parece que no le había preguntado, o Rigo, que abrió su micrófono. Rigo, a ver, Pues ¿cómo nos interesa que sean las deformaciones? dentro del auto sean plásticas, pero afuera sean elásticas para que absorban la mayor parte del golpe. A ver, exactamente al revés, ¿sí? Como diría, al revés volteado, ¿sí? Entonces, la parte, o sea, vamos a considerar el habitáculo, la zona donde van los pasajeros. En esta zona nos interesa que las deformaciones, en lo posible, sean elásticas. ¿Para qué? Para que el impacto no amenace nuestra seguridad. Pero toda la parte del vehículo, todo lo que sería la cajuela, el cofre, toda la parte delantera y trasera, ¿para qué está hecha? Para deformarse permanentemente. Y al deformarse, ¿qué es lo que se busca? Que absorbe energía. Y al absorber energía, ¿qué es lo que se busca? Que esa energía no nos llegue directamente y no nos lastime. No sé si está la idea. En los autos antiguos, ¿qué pasaba? Chocaban y prácticamente pues no les sucedía nada al auto. Pero ¿qué pasaba con las personas que sufrían graves daños? Sobre todo que no había los autos antiguos, muy antiguos, ni cinturón de seguridad llevaban y además no había la costumbre o la práctica de usar el cinturón de seguridad. ¿Estamos de acuerdo en este punto? Entonces, el auto está diseñado para deformarse plásticamente, de tal manera que la zona donde vamos permanezca inalterada. Ningún auto está hecho para chocar, para recibir impactos laterales. O sea, cuando los impactos son por las portezuelas, no tenemos muchos elementos que nos puedan librar del impacto, ¿sí? Entonces, los pueden ustedes diseñar para que soporten cargas tanto por delante como por atrás, pero no lateralmente. Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a hablar de los esfuerzos. Los esfuerzos tienen unidades de fuerza entre área, pero no me vayan a decir que el esfuerzo es fuerza entre área, porque ahí sí ya me molé. Ahí sí eso no tiene ningún sentido.
sino ¿qué es lo que sucede? Un cuerpo, de la forma que sea, aquí lo vemos del lado derecho, en la parte inferior derecha, lo estamos viendo ahí, lo estoy marcando con el cursor. En un cuerpo podemos aplicar fuerzas. En nuestro curso, esas fuerzas, ¿cómo deben de estar? En equilibrio, o por lo menos vamos a considerar las que están en equilibrio. Entonces, esas fuerzas que van a provocar sobre el cuerpo van a provocar deformaciones y al interior del cuerpo, ¿qué van a provocar? Van a provocar respuestas. Esas respuestas, ¿cómo las llamamos? Esfuerzos. O sea, podríamos entender el esfuerzo como una respuesta a la solicitación aplicada, como una respuesta a las fuerzas aplicadas, o también lo podríamos ver como la resistencia, es lo mismo, al final de cuentas, con otra palabra, es la resistencia que el cuerpo ofrece al ser aplicada una fuerza a este. Si es la resistencia a la deformación que el cuerpo ofrece. Entonces, podemos aplicar esfuerzos, pues aquel profesor que nos diga en una redacción que se aplica un esfuerzo de tantos newtons por metro cuadrado, pues está mal, lo vamos a reprobar, porque no se pueden aplicar esfuerzos. Se aplican fuerzas y al interior del cuerpo, ¿qué se presentan? Se presentan esfuerzos como respuestas a esas fuerzas. Los esfuerzos, ¿sí? Entonces tenemos aquí el cuerpo, ¿sí? Imagínense ustedes, tenemos este cuerpo así elíptico, así como un huevito parecido, ¿no? Lo cortamos, nosotros aplicamos fuerzas. Cuando lo cortamos, ¿qué va a suceder aquí en las dos mitades del cuerpo? Deben de estar en equilibrio. Y entonces, sobre estas superficies que estamos aquí marcando, debe de haber una fuerza resultante. Esa fuerza resultante se puede proyectar en dos componentes. Una componente en dirección normal a esta superficie que tenemos aquí donde estoy marcando con el cursor, espero que todos lo vean. Entonces podemos tener una carga que sea normal y cargas que sean tangentes. Pero aquí en el plano, en todo plano, podemos definir dos ejes mutuamente perpendiculares. Entonces, a final de cuentas, la fuerza resultante sobre esta superficie, sobre este plano, se puede descomponer en una componente normal y componentes según los ejes, según un par de ejes que hayamos definido en el plano. Muy bien. Eso da lugar, entonces, cuando la componente es normal, vamos a hablar de un esfuerzo normal. Todo esfuerzo normal produce cambio de dimensiones, ¿sí? Y vamos a hablar de esfuerzos tangentes o tangenciales o cortantes, ¿sí? Esos esfuerzos tangentes, tangenciales o cortantes, o sea, los que van, vamos a decir, tangentes a la superficie, que les vamos, insisto, a llamar esfuerzos también cortantes, lo que nos producen es un cambio de geometría. Entonces, los esfuerzos pueden ser de dos tipos, normales y cortantes. Normales, cambio de dimensiones. Cortantes, cambio de forma. Muy bien. Entonces, si analizamos este punto P, pregunto a ustedes, ahorita pasamos ahí un plano y analizamos qué era lo que sucedía sobre ese plano. Pregunto a ustedes, en particular a Ángel Terán, ¿cuántos planos pueden pasar por un solo punto? Tres. ¿Cuántos? Tres. No, no, no. A ver, ¿alguien más? A ver, ustedes tienen un punto en el espacio. ¿Cuántos, Christopher? Infinito, ¿no? Infinito. Es infinito, ¿sí? Ahora, aquí donde se confundió, era Ernesto, ¿verdad? Donde se confundió un poco Ernesto al decirnos que eran tres es en esto. Nosotros estamos en un espacio triaxial. Entonces, en ese punto, nosotros podemos referir un sistema coordenado cartesiano. Entonces, ahora, si definimos el sistema coordenado cartesiano, pues ya lo que podemos tener son tres planos que sean, vamos a considerar ese elemento, ya no como un punto que tendría una geometría, vamos a decir, indefinida, sino en lugar de considerar el punto con una geometría indefinida, vamos a considerar un elemento diferencial de volumen, ¿sí? Y entonces ese elemento diferencial de volumen, como definimos un sistema coordenado, ahora sí,
va a haber, no 3, va a haber 6 planos, pero de estos 3 son, digámoslo así, perpendiculares a los respectivos ejes que hemos definido. Y los otros 3, pues simplemente representa lo mismo, pero con los ejes apuntando en dirección opuesta. Entonces, vemos ahora aquí la figura que está el cubo que está en el extremo derecho, donde tengo el cursor, ¿sí? ¿Qué observamos ahí? Bueno, en cada plano va a aparecer un esfuerzo normal, por ejemplo, sigma 1,1, que nos dice que el esfuerzo está en el plano, sobre el plano, cuya normal es el eje X1 o el eje X, por ejemplo, y la fuerza o la acción va en dirección del eje 1. Este esfuerzo sigma 1,1 o simplemente sigma X le podemos llamar como esfuerzo normal. Ahora, vemos sigma 1,2 y sigma 1,3. ¿Cómo es sigma 1,2 con respecto a sigma 1,3? Mutuamente perpendiculares, pero sigma 1,2 y sigma 1,3, ¿qué son? Tangentes a la superficie. ¿A qué superficie? Aquella superficie cuya normal es el eje X1, ¿sí? Entonces, sigma 1,2 y sigma 1,3 están en el plano 1, ¿sí? Y van en dirección 2 y van en dirección 3. Si me refiero a los ejes X, Y, Z que ustedes están acostumbrados a utilizar, sigma 1,1, pues le llamaríamos simplemente sigma XX o sigma X. Y aquí sigma 1,2 sería XY, sigma 1,3 sería XZ. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, cada plano va a tener referidos 3 esfuerzos. Uno es normal y los otros 2, ¿cómo son? Cortantes. Estos 3 solicitaciones, ¿cómo son? Mutuamente perpendiculares porque están referidos a un sistema. O sea, para poder definir esas cargas, primero hemos definido un sistema coordenado, en este caso coordenado cartesiano, para poder describir qué sucede en el cuerpo. O sea, para poder analizar lo que sucede en el cuerpo necesitamos un sistema coordenado y en este caso, como lo más fácil es las coordenadas cartesianas, utilizamos ese tipo de sistema. Entonces vemos la otra cara es la cara normal al eje Y o cara 2. Entonces, ¿qué tenemos? Un cortante 2,1 está en el plano cuya normal es Y, pero la acción va en dirección del eje 1, o sea, en dirección del eje X. Va en esta misma dirección. Este y este van en la misma dirección. O 2,3, un esfuerzo cortante en el plano 2 y en dirección 3. Lleva la misma normal que aquí o es la misma dirección que este cortante. Y luego vamos a tener una normal que como está aquí en negro ya no se ve nada más un pedacito de la flecha, que sería sigma 2 o sigma Y. Muy bien. Entonces, siguiente. Los esfuerzos pueden ser normales y cortantes. En cada plano, si nosotros definimos un sistema coordenado cartesiano, ¿cuántos diferentes tipos de esfuerzos vamos a tener? ¿Cuántos? A ver, 2 tipos genéricos que son normales y cortantes, pero para el elemento diferencial de volumen, ¿cuántos esfuerzos tenemos asociados? 9. 3. A ver, por ahí ya dijeron 9, ¿sí? O sea, Sí. a ver, cuento. 1, 2, 3, sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3. En el plano 1 o plano X tengo 3, un normal y 2 cortantes. Luego, en el plano 2 o plano Y tengo otra vez 2 cortantes y un normal. 2, 1, 2, 3 y 2, 2. En el plano cuya normal es Z o el eje 3, tengo sigma 3,1, sigma 3,2 y sigma 3,3. 3 más 3 más 3 son 9. Entonces, si ustedes tienen un sistema en donde hay 9 términos para poder definir con precisión cuáles son las solicitaciones en el punto P del cuerpo, ¿sí? Que tiene un elemento al cual definimos o asociamos con un elemento diferencial de volumen, la pregunta es,
Entonces son 9 componentes. ¿Qué elemento matemático usarían ustedes para representar algo con 9 componentes? Una matriz. Una matriz de cuánto por cuánto, evidente. 3 por 3. Así es. Muy bien, entonces para representar los esfuerzos en forma genérica, vamos a utilizar matrices de 3 por 3. Ya aprendimos otra cosa más el día de hoy. Ahora, esa matriz de 3 por 3, aunque tiene 9 términos, de esos 9 términos, solamente 6 son linealmente independientes, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que para que haya equilibrio de momentos, sigma 1, 2 y sigma 2, 1 tienen que ser iguales. Si no, el cuerpo empezaría a girar. Si sigma 1, 2 y sigma 2, 1, ¿cómo están? Me provocan rotación en direcciones diferentes. Una me la da en el sentido de las manecillas del reloj y otra en sentido contrario a las manecillas del reloj. No sé si queda la idea. O sea, esta sigma 1, 2 y sigma 2, 1 provocan rotaciones sobre el eje 3. Entonces, como hay equilibrio, nosotros declaramos equilibrio como principio fundamental del curso. Entonces, sigma 1, 2 y sigma 2, 1, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Sigma 3, 1 y sigma 1, 3 provocan rotación alrededor del eje 2. Piensen ustedes ahí. Una en sentido de las manecillas del reloj y otra en sentido contrario a las manecillas del reloj, sentido horario y antihorario. Entonces, hay equilibrio, sigma 1, 3, sigma 3, 1, ¿cómo son? Iguales. Y luego, sigma 2, 3 y sigma 3, 2 provocan rotación vamos, alrededor de qué eje? Provocan rotación alrededor de este eje, del eje 1. Para que no haya rotación, para que haya equilibrio, ¿qué necesitamos? Sigma 2, 3 y sigma 3, 2, ¿cómo son? Iguales. Entonces, los esfuerzos los representamos a través de una matriz de 3 por 3, pero de esta matriz, 6 términos, solamente existen 6 términos linealmente independientes. Los cortantes 1, 2 y 2, 1 son iguales. 3, 2 y 2, 3 son iguales y 3, 1 y 1, 3 son iguales. No sé si está la idea ahí. ¿Sí? Ahora, no hay ninguna relación o no tiene por qué haber, en particular ahorita, sigma 1 que dependa de sigma 2 o de sigma 3. Entonces, tenemos 6 términos linealmente independientes para representar el estado de esfuerzos en cualquier punto, en cualquier coordenada, en cualquier elemento diferencial del cuerpo bajo análisis. ¿Queda esta idea? Sí, profe. ¿Sí? ¿O ya se durmieron? Todavía están bien. Todo bien. Todo bien. bien. Bueno, aquí más sencillo. Entonces, tenemos el cuerpo, lo cortamos con un plano. En el plano, si analizamos esta mitad del cuerpo, va a haber una fuerza resultante. Esa fuerza resultante se descompone en una normal y en una tangente. Pero como estamos, en el caso de la tangente, estamos en un plano. Entonces, aquí definimos un par de ejes, ¿sí? Y entonces esta fuerza tangente en realidad se tiene que descomponer en la dirección, en las direcciones de esos pares de ejes. Entonces, el esfuerzo, ¿cómo lo podemos ver? Como el límite cuando la superficie tiende el área delta S tiende a 0 de la fuerza entre el área, ¿sí? La fuerza la indicamos por su dirección de acción y el área la indicamos por su normal. Muy bien. Esfuerzos normales, ¿cómo los indicamos? Sigma 1, 1, sigma 2, 2 o sigma 3, 3 o sigma X, ¿sí? Sigma Y y sigma Z, que están ustedes más acostumbrados. Los esfuerzos de corte, ¿cómo los indicamos? Sigma 1, 1, sigma 1, 2, discúlpenme. O para hablar de los cortantes, en lugar de usar sigmas en este curso, vamos a usar taus. Es lo que de manera estándar o nominal se usa en resistencia de materiales. Entonces vamos a hablar dirección, plano X, dirección de acción de la fuerza, Y, ¿no? Es como lo vimos anteriormente. ¿Se pueden intercambiar estos? Sí, porque quedamos que tau XY es igual a tau YX, entonces no hay ningún problema. Luego, sigma 2, 3, ¿cómo la vamos a indicar en este curso? Como tau YZ. Sigma 3, 1, ¿cómo le indicamos? Como tau ZX.
Muy bien. ¿Cómo representamos el estado de esfuerzos abajo? Con una matriz de 3×3, ¿sí? Donde los elementos que están sobre la diagonal principal, ¿qué representan? Representan esfuerzos normales. Y los esfuerzos fuera de la diagonal principal, ¿qué representan? Esfuerzos de corte. Estos términos, ¿sí? Aquí opuestos a través de la diagonal principal, sigma o tau, vamos a llamarle tau yx y tau xy, ¿cómo son? Iguales. Luego, sigma xz y sigma zx o tau zx y tau xz, ¿cómo son? Iguales. Luego, sigma zy y sigma yz, o dicho de otra manera, tau zy, tau yz, ¿cómo son? Iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, representamos con una matriz de 3×3, pero solamente 6 términos son linealmente independientes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. No, profe. Perfecto. Seguimos. Muy bien. Entonces, a ver, muy sencillito. A ver, tenemos este problema. Lo de esfuerzos lo vamos a continuar ya en el capítulo correspondiente, pero quedamos que estamos viendo los antecedentes nada más. Entonces, aquí en los antecedentes quedamos que teníamos que aprender, o más que aprender, ya lo sabemos, sino recordar nuestros diagramas de cuerpo libre. Entonces, tenemos este elemento mecánico, es una pequeña grúa en donde tenemos ahí una carga que está colgada en el extremo. La grúa consiste de una columna y de una viga. Entonces, la carga que estamos aplicando es de 50 kN y se encuentra a 6 metros de la columna. Entonces, primero, el diagrama para representar esto. Segundo, diagrama de cuerpo libre. Tercero, ¿sí? A final de cuentas, ¿sí? ¿Cuáles son las solicitaciones que vamos a transmitir al piso? A ver, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una carga, hacemos nuestro diagrama, ¿sí? Tenemos nuestro dibujo primero, luego hacemos un diagrama para determinar qué es lo que está sucediendo. Realmente este primer diagrama pues, es el diagrama de la viga en cantilever. La viga en un extremo tiene una carga aplicada ¿de cuánto? De 50 kN. Esa carga, ¿qué genera en el apoyo? ¿Cómo vamos a considerar esta viga? Esta viga está soldada, o sea, debe de estar fija a la columna, porque de otra manera giraría, ¿no? Entonces, esta viga está atornillada, soldada, de alguna manera está sujeta a la columna de tal manera que no le permite girar, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llamamos a este sistema? Esta viga está empotrada, ¿no? O también, ¿cómo le llamamos? En cantilever, ¿sí? Muy bien. Es una viga que está en cantilever, está empotrada o está en voladizo. Muy bien. La carga es de 50. Esta carga, ¿cómo se transmite hacia la columna? Como una carga, ¿sí? ¿De cuánto? De 50. ¿Y qué más? Y un momento, ¿sí? Entonces, la carga, ¿qué trata de hacer con este sistema? Trata de que el sistema gire. ¿Gire en qué dirección? En dirección horaria. Entonces, muy bien, ¿qué debe de haber? Debe de haber en la columna, debe de haber una reacción. ¿Cuál es la reacción? Bueno, a toda fuerza, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. ¿Esta R cuánto vale? Vale 50 kN. Y el momento, esta F que nos genera un momento en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, la columna, ¿qué debe de oponer? Un momento en sentido contrario, en sentido antihorario, si lo quieren ver así, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que tenemos, vamos a decir, cómo se transmite la carga a la columna. ¿Y cómo lo vemos en la columna? A toda acción corresponde una reacción. La columna, ¿qué está soportando? Compresión, ¿no? O sea, está transmitiendo la carga de 50 hacia el suelo. Esa carga de 50 kN, ¿cómo se representa? ¿A qué da lugar? O sea, la columna está en compresión y aparte,
¿qué vamos a estar transmitiendo? Un momento en sentido horario, ahí está. Entonces, ¿cómo debe de reaccionar el piso ante esto? Debe de oponer una reacción de igual magnitud a la fuerza y de igual magnitud al momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la fuerza aquí en las fuerzas, las solicitaciones que se transmiten al piso? Al piso se transmite una solicitación de 50 kN. Si ahora viera en el piso, pues esta fuerza va en sentido contrario y este momento va en sentido contrario, porque estas dos que tenemos acá representan la reacción del piso a la columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el momento que estamos transmitiendo al piso es de 300 kN, o sea, los 50 kN por los 6 metros de distancia. Esto es algo muy sencillo y es lo primero que tenemos que hacer en el curso. O sea, si quiero saber cuáles son las solicitaciones en la viga, lo primero que tengo que ver es cuáles son las cargas, o sea, cuáles son las reacciones. Quiero saber qué pasa en la columna, pues tengo que saber cuáles son las cargas. Entonces, esa es la primera parte del curso, esa es la continuación de estática. ¿Hasta ahí algún inconveniente? ¿No? No. Muy bien. No. Muy bien. Esta ya está más difícil. Un poquito más difícil. A ver. Tenemos un sistema de cargas, ¿sí? Sobre una viga, tal que la carga en una orilla empieza en 1500 newton metro o 1.5 kN metro. Y en la otra orilla es 4.5, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer primero? Esto lo vamos a descomponer. O sea, ¿cuál es mi duda? ¿Cuál es lo que les preguntaría ahorita primero? ¿Cuáles son las reacciones en A, en el lado izquierdo, y en B, en el lado derecho, en los apoyos A y B? Entonces, ejemplo 2 dice, determine las reacciones en los apoyos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Simplificar el problema. Nosotros estamos hablando de problemas que son lineales. Entonces, podemos separar las causas, analizarlas por separado y luego juntar para ver los efectos. Entonces, tenemos una carga, lo podemos ver así, uniformemente aplicada, aquí lo tenemos en el lado derecho, que vale 1.5 kN por metro. Esa carga uniformemente aplicada, por el principio de Saint-Venant, la podemos representar en lugar de una carga distribuida por una carga concentrada. ¿Qué longitud tiene la viga? 6 metros. Entonces tenemos una carga de 1.5 kN por metro. Eso equivale a una carga de ¿cuánto? De 9 kN. Pero esa carga puntual, ¿dónde va a estar aplicada? Bueno, la carga es uniforme, entonces va a estar a la mitad. Entonces, a 3 metros del apoyo izquierdo o el apoyo A, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Entonces, esto que se veía algo complicado, lo separamos en una carga uniforme y una carga creciente, ¿sí? La carga uniforme nos genera 9 kN a 3 metros. Ahora, la carga creciente empieza en 0 y termina en 3 kN. ¿Estamos de acuerdo en por qué inicia en 0 y termina en 3? Porque le quitamos esta partecita, el rojo, vamos a decir, menos oscuro. Más brillante. La parte, ¿sí? No sé si se ve bien, ¿sí? La parte de abajo, le quitamos este 1.5 y nos queda, vamos desde 0, nos queda el triángulo más oscuro, ahí está. Entonces va de 0 a 3. Esta carga creciente, ¿dónde tendría su centroide? ¿En qué posición? 2/3 de la altura, ¿no? 2/3, de la altura. Sí. 2/3 Sí. a partir del apoyo izquierdo o a partir del apoyo A. Muy bien. Son 6 metros. Entonces, 2/3, ¿cuántos son? 4 metros, ¿no? ¿Cuánto vale la carga equivalente? Es base, que son 6 metros, por altura, que son 3 metros. 6 por 3, 18. Entre 2, ¿no? Es el área de un triángulo, si lo quieren ver así. La carga equivale al área de este triángulo, es una forma de representarlo. Entonces, base por altura entre 2, ¿no? 6 por 3, 18. Entre 2,
9. 9 kN. ¿En dónde están aplicados? Están aplicados a 2/3 del apoyo izquierdo, o sea, a 4 metros. Entonces ya representamos la carga creciente, la carga uniforme. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar dos ecuaciones. ¿Cuáles eran esas dos ecuaciones que ustedes aplicaban? Equilibrio de momentos y equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje vertical o eje Y tiene que ser igual a 0. Entonces, tenemos la reacción en el apoyo izquierdo más la reacción en el apoyo derecho. Vamos a llamarle A y B. Entonces, reacción en A más reacción en B menos la carga aplicada, estamos considerando que las reacciones van hacia dónde, hacia arriba, llevan dirección positiva. La carga va hacia abajo, lleva dirección negativa. Entonces, RA más RB menos 18 es igual a 0. Sumatoria de fuerzas, ¿sí? En Y es igual a 0. Y luego hacemos sumatoria de momentos. ¿Cuál es el momento en A o en B? En cualquiera de los apoyos. Aquí hay libertad de giro. Tenemos una viga simplemente apoyada, o sea, hay libertad de giro en los extremos. Entonces, tenemos nosotros que el momento de esta carga uniformemente creciente sería 9 por 4, 36, ¿no? 9 por 4, 36, ¿sí? Tendría que ser eso. Ese sería el momento. Y la otra tendría que ser 9 por 3, 27. Aquí ya fíjense cómo ya de luego aquí apareció un 7.5. A ver qué estoy haciendo mal aquí. Ah, ya vi. Es que ya vi por qué, en dónde me estaba. Muy bien, a ver. Aquí la sumatoria de momentos es en el extremo derecho, o sea, en B. Entonces tenemos esta carga, 9 por 3, 27, ¿no? 9 por la distancia al extremo derecho de la viga o al apoyo derecho de la viga, 9 por 3, 27. Aquí está. Y luego tenemos, son 4 metros desde el apoyo izquierdo o el apoyo en A hasta donde está la carga. Entonces, desde la carga hasta B, ¿cuánto hay? 2 metros. Entonces, 9 por la distancia, que son 2 metros, tenemos 18. Entonces, y luego tenemos la reacción en A. La reacción en A, ¿a qué distancia está? Está a 6 metros. Menos 6 por RA. Este 9 que está aplicado a 4 metros y estos 9 kN que están aplicados a 3 metros, ¿en qué sentido nos generan la rotación? En sentido de las manecillas del reloj. Entonces, la reacción en A, a ver, estos nos dan en sentido de las manecillas del reloj y la reacción en A nos debe de dar para el otro lado, ¿no? Entonces, despejamos de aquí y tenemos que la reacción en A es 7.5 y la reacción en B es 10.5. Muy bien. ¿Problemas con esto? No. No. Todo bien. No, ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Muy vamos bien. Todo bien, perfecto. ¿Alguien me da la hora, por favor, que yo aquí no tengo la... Las 8-9. 8:09. Muy bien, le voy a encargar a alguien que cuando sean las 8:25 me avise para ya irle dando, normalmente para no aburrirlos, vamos a trabajar hasta las 8:30 más o menos para que tengan ustedes tiempo de meditar posteriormente todo lo que se hizo, no cansarlos porque es mucho más cansado estar con la computadora que estar en el salón. Muy bien, se pierde más fácilmente la atención. Entonces, vamos a un tercer problema. A ver, tenemos una viga en voladizo, ¿sí? Vamos a decir, en este pequeño espacio, en este pequeño piso que está sostenido por una viga en voladizo, se acumula nieve. La nieve se acumula más o menos de la forma que se ve en la figura. ¿Cómo la vamos a representar nosotros? Como que es uniformemente creciente. ¿Sí? Muy bien. Ahora. Perfecto.
tenemos lo siguiente, tenemos la estructura de la figura, es una viga en voladizo, partiendo que la carga se distribuye de manera uniforme decreciente. ¿Es uniforme decreciente? Sí. Reacción en el apoyo. ¿Cuál es el apoyo? El empotramiento aquí en esta columna, ¿sí? El peso de la losa es 10 kilonewton metro cuadrado y sus dimensiones son 2.4 por 4 metros, que son 9.6 metros cuadrados, ¿sí? La carga de la nieve alcanza un máximo, o sea, ya lo medimos de alguna manera, que representa la acumulación en la parte izquierda, representa 4.8 kilonewtons por metro cuadrado. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a representar? Primero esto, o sea, está el peso del piso, ¿sí? El peso de la estructura, más el peso que corresponde a la nieve acumulada. Muy bien. La nieve acumulada son 4.800 newtons por metro cuadrado y son 2.4 metros de longitud, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a considerar el peso de la viga? Como el peso de la losa, no de la viga, discúlpenme. Como una carga uniforme, ¿cuánto vale? 10 newtons por metro cuadrado. 10 kilonewtons por metro cuadrado. Ahí está una carga uniforme. Esa carga uniforme, ¿qué va a generar sobre los apoyos? Una reacción y un momento. Entonces, tenemos la representación debida al peso, ¿sí?, de la estructura, el peso del piso, y la representación del peso de la nieve, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? El peso de la nieve, ¿a qué distancia quedaría? Su equivalente. Son 2.4 a 1/3 del apoyo, o sea, a 80 centímetros del apoyo, ¿sí? Son 4.8 newtons, 4.8 kilonewtons por metro cuadrado, 4.800 newtons por metro cuadrado, por 9.6 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cuánto valdría esa fuerza? Entonces, tenemos 9.6 metros cuadrados por, muy bien, por 4.800 por 4.8 es igual. Pero, ¿cómo va la carga? La carga va decreciente, entonces sería el área de un triángulo, es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, esto me quedaría entre 2 igual. Nos queda una carga de prácticamente 23 kilonewtons, 23.04 kilonewtons, que está aplicada a 0.8 metros del apoyo que está marcado por la letra A. Y aquí, ¿qué tenemos del otro lado? Una carga de 10 kilonewtons metro cuadrado. ¿Cuántos metros son? 9.6 metros. Entonces, ¿cuánto va a ser? 9.6 por 10, 96 kilonewtons. Esos 96 kilonewtons, ¿a dónde van a estar aplicados? La fuerza equivalente a 1.2, ¿sí? Entonces tendríamos 1.2 por 96 igual. Son como 116, una cosa así. En total me da, si sumo las dos, si sumo esta carga producida por la nieve más la carga de la losa, me da 138 kilonewtons. Esa es la reacción total que debe de tener, o la carga que se está transmitiendo a esta, vamos a decir, a esta columna en el edificio. No sé si estamos de acuerdo. A eso tendríamos todavía que sumarle, ¿qué? Los momentos. Un momento de 0.8 por la carga que teníamos acá, si ustedes lo quieren ir haciendo, porque no sé si lo tengo acá. Así lo tengo, ahí está. ¿Para qué los hago sufrir, verdad? Si lo está acá, ¿sí? Entonces, es la continuación. Ya quedamos que esta carga es 4.800 por ¿cuánto? Por 9.6, ¿no? Entonces son 4.800 por 9.6 es igual a 46.080, pero es base por altura sobre 2, ¿no? Para tener la fuerza, 23.040.
Aquí está. 23.040 kN. ¿A qué distancia está aplicada? La distancia total es 2.4. Entonces sería 2.4 tercios, o sea, a 80 centímetros. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Por qué se multiplica por los 4 metros de ancho la carga Bueno, de fíjense 5.76? ustedes. Normalmente les voy a dar estas cargas como cargas por unidad de longitud, ¿sí? Pero en realidad todos los elementos mecánicos no son biaxiales, sino son triaxiales. O sea, a final de cuentas ustedes tienen una losa que tiene una longitud de 2.4 metros y un ancho de 4 metros. No sé si queda la idea. O sea, a final de cuentas, el área de la losa, ¿sí? El área sobre la que se está aplicando la nieve son no 2.4 metros, sino 2.4 por los 4 metros de ancho, que son los 9 metros, los 9.6 metros que le estaba diciendo. No sé si queda la idea. ¿Sí? Sí. Porque insisto, en este caso es carga por unidad de área. Nada más por eso. Por eso tomé en cuenta la profundidad. O sea, estamos viendo esto en corte, pero esto tiene una profundidad. No sé si en la anterior está, no. O sea, no, en la anterior tampoco está. O sea, esto lo estamos viendo nosotros en corte, pero esto tiene una profundidad. ¿La profundidad cuánto es? 4 metros. ¿Sí? Ahora sí queda la idea. Ustedes me dicen. Sí, ya. Entonces, por eso dije 2.4 por 4, ese es el área total de la losa. Entonces decimos el área y el peso de la nieve es 4.8 kN por metro cuadrado y la losa tiene 9.6 metros cuadrados. Entonces, la carga sería base, que son 9.6 metros cuadrados, por altura, o sea, por la máxima carga que alcanzamos, que es 4.8 kN metro cuadrado, entre 2. Base por altura entre 2, 4.8 por 2, 4 entre 2. 5 puntos, aquí está, esto sería lo equivalente a kN por metro, ¿sí? Pero son 4 metros de ancho, es otra forma de hacerlo, entonces son 23.04, ¿sí? Aquí lo hice diferente, o sea, lo transformé en cuánto vale la carga por unidad de vamos a decir, por unidad de longitud entre A y B de la viga, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, esa carga son 23 kN y está aplicado a 80 centímetros. Entonces, ¿qué reacción debe de haber en la columna? 23 kN y 23 por 0.8, que son 18.4 kN metro. O sea, esta carga, ¿qué trata de hacer? De que la viga gire, ¿en qué sentido? En sentido de las manecillas del reloj. Entonces, el momento que aplica, que está de alguna manera transmitiendo hacia la viga la pared, es de 18.4, pero en sentido contrario para que haya equilibrio. Sí, acuérdense, a toda acción corresponde una reacción, ¿sí? No sé si esta parte está ya, es la más complicada. Y luego tenemos, acá abajo, tenemos la carga uniforme, que es el peso de la losa, ¿sí? La losa tiene 2.4 metros por 4 de profundidad, ¿sí? Entonces son 10 kN metro cuadrado. 2.4 por 4, quedamos ya 9.6. Entonces, 2.4 por 4 son 9.6. Es una carga uniforme. Entonces sería 9.6 por ¿cuántos? ¿Cuál es la carga? 10 kN metro cuadrado. 9.6 metros cuadrados por 10 kN metro cuadrado, 96 kN. Como es uniforme, la carga equivalente en donde la pongo, la carga que haga los mismos efectos, a 1.2 metros. Ese 1.2 metros por 96, ¿cuánto da? 115.2 newton metro. Entonces, ¿cuál es la reacción? 96 como fuerza y como momento 115. Ahora, ¿qué hice en esto? Separar las solicitaciones en una carga uniformemente decreciente y una carga uniforme. Peso de la nieve, peso de la losa. Entonces, ahora sumo
En realidad lo que tengo es 23.04, que es la carga de la nieve, y 96, que es la carga que representa el peso de la losa. Muy bien, la sumo estas dos y ¿qué me van a dar? 119 kN. Entonces, es la reacción de la pared, así que transmite la pared hacia la viga para que ésta se mantenga en su lugar. Las cargas ya quedamos que una está aplicada a 80 centímetros y la otra a 1,20 m. Esos dos momentos, el de 18 más el de 115, ¿cuánto dan? 133.63. Muy bien. Entonces, todo problema de mecánica de sólidos inicia en esto que acabo de hacer. Cualquier problema. ¿Qué significa? Pues regresarnos a nuestro curso de estática, sacar nuestros diagramas de cuerpo libre y habiendo sacado nuestros diagramas de cuerpo libre, calcular reacciones. Eso es, o sea, simplemente es, ¿cómo calculo las reacciones? Bueno, las calculo considerando sumatoria de fuerzas es igual a 0 y sumatoria de momentos es igual a 0. Equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos. Hasta ahí, ¿dudas? No, ¿No? profe, todo bien. Ninguna. No, profesor. Es puro Recordando. repaso. Podemos hacer miles de ejercicios, pero sería regresarnos totalmente al curso. Aquí van a encontrar ustedes más ejercicios resueltos en sus diapositivas. Ya no me voy a detener. Si hay dudas de estos, luego ya los vemos. Me voy a ir un poquito más adelante porque necesitamos todavía revisar algunos conceptos que ustedes ya conocen. Profesor, Muy bien. estas ¿Qué? diapositivas son Dígame las que va a usted. subir al AOP. Si las diapositivas las voy a subir a materias AUP. Si es Ok. posible, hoy mismo las subo. No se los garantizo hoy porque ahorita todavía andamos un poco acomodándonos a las cosas, pero en la semana van a estar ya en materias AUP. ¿Sí? Muy bien. Para terminar el día de hoy, momentos de inercia y momento polar de inercia. A ver, Ángel Terán, ya le había preguntado a usted, creo que sí, ¿verdad? Si no voy a agarrar a uno ya ya estaba acá. A ver, Jair Díaz, me parece que a usted no le había preguntado. Sí. A ver, muy bien, sí, ya le había preguntado, ¿no, verdad? No me había A preguntado. ver, Jair, ¿se acuerda usted de lo que es el momento de inercia o el momento polar de inercia? La verdad no, profesor. No se preocupe, para eso estamos aquí. Víctor Manuel, ¿se acuerda? Víctor Manuel no alcanzó, no, aquí no me aparece su apellido. Víctor Manuel Ude, no sé si es Uribe o... Urieta. Urieta, perdón, Víctor Manuel, disculpe. ¿Se acuerda Pues, usted de los momentos de inercia y momento polar de inercia que representan? pues el momento de inercia, recuerdo que es cuando el cuerpo gira sobre su propio eje, creo. El O polar, sí. una idea más o menos así es. Muy bien, perfecto. A ver, muy bien, Víctor Manuel. ¿Alguien que quisiera opinar algo respecto a esto? ¿No? Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué son los momentos de inercia? ¿Cómo se conocen? Como momentos de área, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es el momento de inercia? Así rápido, sin meterme en grandes problemas. Representa la rigidez geométrica de la sección. O sea, no es lo mismo que doblemos la regla en una dirección. Si la giramos ahora perpendicularmente y la tratamos de doblar, pues no lo podemos hacer. O sea, la rigidez geométrica es diferente siendo la misma regla. Entonces, ¿qué son los momentos de inercia o segundo momento de área? Lo que representan es una propiedad geométrica de toda sección que significa, que describe la rigidez, ¿sí? O sea, la resistencia, ¿a qué me refiero por rigidez? La resistencia de la sección a que sea modificada su forma, ¿sí? La resistencia a la deformación que la sección tiene. Entonces, los momentos de inercia no es uno, o sea, los momentos de inercia con qué se definen, con respecto a quién se definen, con respecto a los ejes. Entonces podemos hablar momento de inercia en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y luego combinaciones de momentos de inercia en el eje X y en el eje Y, en el eje X y en el eje Z, en el eje Y y en el eje Z, por ejemplo. Muy bien, ¿cómo lo vamos a representar en sentido estricto los momentos de inercia a través de una matriz? O sea, igual con 9 términos como los esfuerzos. Pero ahorita no me voy a ir tanto a eso porque quiero cosas más simples. El momento de inercia en X es
la rigidez, la resistencia geométrica de la sección transversal a deformarse o vamos a decir, a distorsionarse con respecto al eje X, ¿sí? Y entonces, ¿esto cómo lo vamos a manejar? Como, por eso se habla de segundo momento de área, y cuadrada diferencial de área, o sea, la distancia elevada al cuadrado por la diferencial de área. Y el momento de inercia con respecto al eje Y, pues tendría que ser, estamos hablando de planos. Para hablar de momentos de inercia, tenemos que hablar de planos. No, pues no hablo, aunque al final lo puedo ver en el espacio, pero los tengo que referir a planos. El momento de inercia en Y es la integral de X cuadrada, o sea, por eso segundo momento, por la diferencial de área. Y si tengo el momento de X y de Y, sería la integral por las distancias de X y de Y, diferencial de área. Muy bien. Como todo esto ya lo vimos, pero a lo mejor no nos acordamos. Aquí está, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud? Disculpe que lo interrumpa, ya son 8:25. Gracias. Entonces vamos, a ver, lo voy a dejar aquí en esta diapositiva. Gracias. A ver, entonces, como vamos a verlo en este curso, para no complicarles tanto la vida, voy a hablar del momento de inercia en X y el momento de inercia en Y, porque si no, ahorita los voy a meter en muchas dudas. O sea, ¿hay momento de inercia en Z? Desde luego que sí, ¿no? Pero ahorita vamos a pensar en X y en Y nada más. Vamos a verlo en el plano, nada más, ¿sí? Y entonces hay un momento de inercia XY. Ya quedamos estos cómo se definen. ¿Qué unidades tiene el momento de inercia para terminar esta parte en algo claro? Tenemos Y cuadrada diferencial de área o X cuadrada diferencial de área. ¿Cuál es la unidad del momento de inercia? De acuerdo a la definición. ¿Quién me dice? A ver, ya Víctor Manuel ya le tocó. Osvaldo, Martín, ¿cuáles son las unidades? A ver, Osvaldo. O Abigail Torres. A ver, Osvaldo, está bien. Va, Osvaldo. ¿Cuáles son las unidades? ¿De área? No. A ver, es longitud al cuadrado por área. ¿Qué unidades tiene? Más bien longitud a la cuarta. Así es. O sea, todo momento de inercia es longitud a la cuarta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a dejarlo así. Entonces, ¿por qué necesitamos los momentos de inercia? Es un concepto que ya vieron quizá desde la prepa, pero seguro en estática lo vieron. Eso sí estoy segurísimo. Lo tienen que haber visto. ¿Qué representa el momento de inercia? Rigidez geométrica. ¿Qué unidades tiene? Longitud a la cuarta. Lo dejamos de este tamaño y dejamos unos minutos para dudas. Dudas de lo que hemos visto el día de hoy, que ha sido puro repaso. ¿Alguna duda que ustedes tengan? Los vamos a ir viendo. esfuerzos en vigas pueden ser igual curvos, no sé cómo. Sí, la viga, o sea, la viga puede ser curva, no hay ningún problema. El problema es que cuando es una viga curva, tenemos que analizarlo en coordenadas cartesianas. Si usted dígame en qué coordenadas considera que pudieran. En coordenadas polares, ¿no? Así es. O sea, no es bastante, es un poquito más complicado el análisis. No vamos a analizar vigas curvas, porque los antecedentes que hay que manejar sí son bastante más elevados de lo que se tienen en este curso, pero igual se pueden calcular, no hay mayor problema. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bueno. Yo, profesor, nada más tengo un inconveniente con ustedes. Lo que pasa es que no me llegan sus correos. Soy Kevin Oropesa. A ver, le doy mi correo porque no me puedo salir aquí de la... Por más que le doy... Mi compañero me pasaron 2 correos que es juan.ortiz@ingenieria.unam.edu y armando.ortiz@... no, es el mismo, pero... Armando. No, el segundo es el mío, ¿sí? ¿Sí? Lo que pasa es que ya le envié a los 2 correos, pero no me contesta. Bueno, discúlpame, te voy a explicar qué es lo que pasa. A ver, te voy a dar otro. Bueno, sí. Mira, lo que sucede es que este es el correo institucional que estamos ahorita usando para los cursos. Como no estoy acostumbrado, no lo he abierto, pero al rato lo abro y te contesto. Te doy otro por cualquier duda. Es Armando o
así Armando Ortiz, Armando O de corrido, Ujú, @ ujú. unam.mx. Ese es el que abro todos los días desde antes de las 7 de la mañana. El otro voy a empezarlo a hacer, pero estoy desacostumbrado. Hoy empiezo a abrir el otro correo. ¿Sí? Es Armando O. @unam.mx. ¿Sí? Ok. De Ándale. todos modos se los vuelvo a enviar. Ok, muchas Ándale, gracias. ándale, hasta luego. Estamos Ok, gracias. entonces, ¿algo más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por aguantarme. Me van a tener que aguantar otros 31 sesiones más. Espero que no los deje frustrados ni que odiando la materia, sino que al revés, los deje con mucha motivación para estudiar estos temas. Que tengan muy buen día, Muchas gracias. un excelente inicio de semestre. Mis mejores deseos de salud para ustedes y para sus familias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Profesor, igualmente. Cuídense Gracias, mucho. profe. Hasta Gracias, luego, nos profesor. vemos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Profe, muchas gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Bye. No, profesor, gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Bye. Igualmente, bye.